Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Antes de comenzar, les pedimos por favor que coloquen sus celulares en silencio por respeto a los expositores que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos al último evento del segundo ciclo de charlas Estudiantes y Ciudadanos. Soy Nicolás Arias, actual director de este proyecto, y en nombre de los organizadores les agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes aquí esta tarde, y en especial a los expositores que tuvieron la gentileza de aceptar nuestra invitación y que hoy nos acompañan. Voy a ser bastante breve por dar el mayor tiempo posible a ellos mismos. Básicamente, este proyecto se realiza gracias al financiamiento otorgado por los fondos concursales de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, particularmente el Fondo de Acción Social, y en base a la motivación y dedicación de un grupo de compañeros de la Escuela de Ingeniería Industrial de esta universidad, quienes en conjunto nos hemos propuesto fomentar la información, la sana discusión y la muy necesaria capacidad crítica en cada uno de los miembros de la comunidad universitaria en la que vivimos. Nos preocupa saber que muchos de nuestros compañeros pronto ingresarán al mercado laboral, buscando un puesto de trabajo que les acomode y que con suerte les agrade y les satisfaga, y que pronto sus objetivos serán básicamente su estabilidad tanto económica como material. Porque todos y cada uno de nosotros, hoy aquí presentes, somos parte de un sistema que ha dejado de lado la preocupación por el resto como una prioridad, y es nuestro deber darnos cuenta del potencial con el que contamos para que eso cambie. Porque lo más probable es que al terminar nuestra etapa formativa seamos parte de una organización o institución con mayor influencia en el entorno que actualmente tenemos, y el saber medir el impacto de nuestras decisiones se vuelve algo completamente fundamental. Saber reconocer que allá afuera existe una tremenda cantidad de personas que estará sujeta a esas decisiones no es un hecho menor o despreciable. Y nuestro aporte, tanto profesional como ciudadano, es lo que en realidad contribuye a la concientización efectiva de las personas que componen la sociedad en la cual estamos insertos. Por eso, informarse, analizar, formar una opinión, compartir y actuar como verdadero ciudadano es lo que a muchas personas hoy en día les hace falta, en pos de alcanzar una mejor sociedad para todos. Es primordial reconocer esa capacidad individual de aporte social y la dualidad de expectativas de comportamiento responsable entre los ciudadanos y también entre los ciudadanos y las organizaciones. Efectivamente, y tal como muchos repiten actualmente, somos agentes de cambio, pero debemos ser agentes de cambio continuos en todas y cada una de nuestras acciones, y ese comportamiento, al ser compartido, se vuelve muchísimo más relevante. Esos agentes son los que tomarán las decisiones y ejecutarán las actividades de las organizaciones. Cuando estas organizaciones sean en realidad socialmente responsables, gracias a sus miembros, quienes seremos nosotros, es cuando se contribuye de manera valiosa al desarrollo sostenible, al armonizar las variables sociales, medioambientales y económicas que hoy nos rigen, teniendo como objetivo principal el alcanzar la sostenibilidad de la sociedad, que otorgue igualdad y bienestar para todos. Por eso, buscamos aportar en la generación de cohesión y confianza entre los que nos rodean, para que así puedan tener actitudes prosociales que nos lleven a un futuro mejor para todos. Es así como estos ciclos de charlas buscan generar discusión de temas relevantes, contingentes y transversales, como uno de los primeros pasos a seguir para alcanzar ese objetivo. Ahora, comenzando el ciclo, la última charla de este ciclo, los dejo con Cristóbal Castro, alumno de sexto año de Ingeniería Civil Industrial de esta universidad, quien oficiará de presentador en la charla. Yo soy la última charla de Estudiantes y Ciudadanos, la cual tiene por tema responsabilidad social en los profesionales, de la teoría a la práctica. Durante los últimos años hemos visto cambiar nuestro entorno drásticamente. Nuestra forma de comportarnos cambió, nuestros hábitos de consumo cambiaron, y hasta la forma de comunicarnos entre nosotros cambió. El mundo parece avanzar a pasos agigantados, y muchas veces no hemos sido capaces de seguirle el ritmo. Y es en ese contexto de cambio en que muchas veces han surgido voces que exigen cada vez más mejores condiciones para vivir,
mejores tratos entre personas, más respeto, transparencia, mejores prácticas laborales y medioambientales. Todos estos cambios han sido batillados principalmente por movimientos ciudadanos y de consumidores que, ante casos de corrupción como los vividos recientemente, han decidido salir a las calles a exigir sus derechos. Todo cambia y el profesional no puede quedarse atrás. No puede permanecer ajeno a este cambio de paradigma, donde la interacción entre el profesional y su entorno es imprescindible, donde la adaptación es primordial y la resistencia al cambio una desventaja. Es importante recalcar que todo profesional, independiente de qué profesión tenga o qué cargo ocupe, antes de ser profesional es también persona que tiene valores y que, además de cumplir un rol en la organización, está inserto en una sociedad que, como mencionábamos, cada vez exige más. Hay que mirar al futuro. Lo que hoy es un movimiento emergente, mañana será una ventaja diferenciadora. Si antes se decía que el que sobrevivía era el más apto o el más fuerte, hoy sostenemos que el que mejor se adapta es el que sobrevive. Pero ¿dónde estamos? El actual modelo económico y de gestión empresarial nos ha mantenido la trampa de corto plazo, conseguir mucho en poco tiempo, sin pensar en los demás, o peor aún, sin pensar en el futuro. Esta forma de hacer las cosas y de concebir a la organización han contribuido a la formación de profesionales sumamente incapacitados y competentes, pero poco integrados con el resto de los sectores sociales y stakeholders. La falta de ética y probidad en el actuar de las organizaciones se está naturalizando y el comportamiento organizacional hoy en día deshumanizado. Los activos físicos ya no son el único recurso crítico. El capital humano ha aumentado su protagonismo en momentos en que la responsabilidad social ya no se basa solo en buenas intenciones, sino en acciones proactivas y prosociales. Así, la responsabilidad social pasó de ser un marco de referencia a una exigencia para el profesional y para las organizaciones, jugando un papel preponderante en la búsqueda de mejores prácticas organizacionales y cuyo fin último, sin duda, es alcanzar un desarrollo a largo plazo sostenible y responsable con la sociedad. Es por eso que el objetivo de esta charla es ahondar en el rol que tiene el profesional al momento de tomar decisiones y su convivencia actual con este nuevo escenario que finalmente nos lleva a preguntarnos: ¿cómo debe desempeñarse el profesional ante estos nuevos requerimientos? ¿Cómo este desempeño se alinea con los valores personales? ¿Cómo deben ser las relaciones entre la organización y el resto de los actores con los que conviven? ¿Y cuál es el papel que juega la responsabilidad social en la construcción de una sociedad más íntegra, transparente, proactiva socialmente e integrada? Esperamos hoy tener una discusión diversa y que cada expositor pueda darnos una mirada única que aporte a una discusión que cada vez se hace más necesaria. A continuación voy a presentar a los invitados que van a exponer hoy. Primero que nada, presentar a doña Gladys Jiménez, doctora en la Universidad de Granada, España, ex decana de la Facultad de Filosofía y de Educación de la PUCB, coordinadora del Diplomado de Formación de Responsabilidad Social. Francisco Reto, egresado de la Escuela de Ingeniería Industrial de la PUCB, gerente comercial de Alcom, coordinador de logística y producción de TEDx Lavincoy. Y finalmente a don Dante Petri, cientista político e historiador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en gestión pública de la Universidad de Harvard y fundador y director ejecutivo del Centro Vincular desde el año 2001. También miembro del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresa de Naciones Unidas desde mayo de 2015. Se reitera que las exposiciones deben durar 20 minutos y el primero de ellos va a ser don Dante Petri. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Obviamente, pudiendo colaborar y siendo parte de la misma universidad, yo encantado siempre que pueda dar una mano, siempre disponible. Lo que yo puedo contribuir a la actividad del día de hoy es obviamente el trabajo que hago y mi especialidad y la especialidad del centro que dirijo está en la interacción entre responsabilidad social y empresa. Y desde
desde esa óptica les quería compartir algunas cosas y alguna reflexión y dejar un par de minutos para una suerte de desafío hacia nuestra propia universidad y la propia escuela de ustedes y su propia facultad. Eso es lo que yo puedo contribuir. Espero estar más o menos bien en el tiempo y luego dejar espacio para una conversación. Bueno, la agenda global de sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas. Lo primero decir que esta agenda ha evolucionado en el tiempo. Las cosas que están pasando hoy día, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, principios rectores de derechos humanos y empresas, en fin, la frontera que está descrito por este lado, tiene un origen que se remonta a fines de los 60, principios de los 70, cuando se empezó a hablar del rol de la empresa más allá de la generación de riqueza económica exclusivamente, y el enfoque que predominó durante del orden de 20 años estaba centrado en el medio ambiente. Entonces, cuando se empezó a hablar de desarrollo sostenible, empresa responsable, una empresa principalmente responsable con el medio ambiente, y luego se empezaron a incorporar las dimensiones humanas y hoy día de derechos humanos, que es la línea más amplia, por lo tanto es lo que hoy día llamaríamos el combo del comportamiento responsable de una empresa, económico, social, ambiental y gobernanza, o buen gobierno corporativo, quizás lo más reciente. Ahora, me quería concentrar en los últimos años en tres niveles: un nivel global, un nivel regional y un nivel nacional, de lo que está sucediendo el día de hoy, y esto a partir del 2011 en adelante. Partiendo por los principios rectores de derechos humanos y empresas, del cual yo soy miembro actualmente, y luego voy a ir describiendo algunas de las cosas que están pasando. Lo que quiero destacar aquí es que lo que nos pasa en Chile es parte de una situación o un proceso que está ocurriendo en distintas partes del mundo y que no es aislado ni propio exclusivamente de nosotros: crisis de confianza, crisis ambiental, crisis política, en fin, digamos, es algo que no somos un bicho raro, sino que somos parte de lo que sucede en distintas partes. Primero, sobre los principios rectores de derechos humanos y empresas. Nuestro país ratificó estos principios rectores en el 2011 y se comprometió a desarrollar un plan de acción de derechos humanos y empresas que está en desarrollo en este momento. Sobre eso lo mencioné en un segundo. Pero estos principios rectores tienen tres pilares. El deber del Estado de proteger los derechos humanos incluye la obligación de las empresas estatales y actividades económicas que el Estado controla como obligación de esas entidades de proteger los derechos humanos. Y el pilar 2, la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos, es decir, la responsabilidad que tienen las empresas de evitar, producto de sus acciones, dañar o perjudicar derechos de personas o grupos de personas, especialmente las más vulnerables, y ahí hay una lista de derechos internacionalmente reconocidos que las empresas pueden afectar cuando actúan negligentemente, ¿sí? Cuando actúan sin un enfoque preventivo, sin un enfoque de cuidado hacia las personas. Y tanto el Estado como las empresas tienen el compromiso de facilitar el acceso a mecanismos de remediación. ¿Qué significa eso? Que cuando uno mete las patas, ¿qué pasa? Me hago cargo, reconozco el error, compenso el daño causado, pago las multas, pido perdón, mejoro mi proceso, mi sistema, evito la ocurrencia del mismo error. Es decir, la misma lógica que hoy día se tiene para la salud y seguridad ocupacional, muy instalado en la gestión empresarial, extendido a otro conjunto de derechos, ¿sí? Y el corazón de los principios rectores es el principio 15, que habla de debida diligencia. Para integrar la lógica de derechos de personas a ser respetados, lo que este instrumento normativo lo que dice es que se requiere un compromiso político de asumir la responsabilidad de respetar los derechos humanos. ¿Y quién define el compromiso político? El gobierno corporativo. Por lo tanto, si uno no tiene el involucramiento del directorio de la empresa o si es una empresa familiar, sus dueños, sus gerentes, nada de lo sucesivo va a realmente suceder ni va a tener viabilidad. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso político. Y ese compromiso político se basa en un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos. ¿Y qué significa debida diligencia? Identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos. Es la misma lógica de la salud y seguridad ocupacional, seguramente todos ustedes lo han estudiado, la lógica de la OSHA 18001 o la futura norma ISO de salud y seguridad ocupacional. Enfoque preventivo, evitar la metida de pata, evitar impactos negativos de manera proactiva, ¿sí? Y luego acceso a mecanismos de reparación frente a medidas de pata. Esto es lo que dice el principio 15, Chile lo tiene ratificado, estamos en el proceso de desarrollo de la norma, etc. Y este principio 15 ha tenido una incidencia bastante grande porque está permeado en la norma 26.000, está permeado en las directrices de la OCDE para multinacionales
multinacionales, está permeado en la norma de transparencia y rendición de cuentas GRI, y por lo tanto está integrado a otros instrumentos normativos como principio rector. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una empresa responsable? De una empresa que se hace cargo, se hace responsable de sus impactos. Y para eso tiene que ser capaz de identificar proactivamente cuáles son con un enfoque preventivo. Yo no quiero perjudicar a otros, por lo tanto, en inglés el concepto es do no harm, no hacer daño. Ese es el piso de una empresa responsable. Antes de dedicarse a hacer el bien, evitar proactivamente hacer el mal. Y en eso nos falta una enormidad. ¿Sí? Nos falta una enormidad porque no es parte de la cultura organizacional andar buscando lo que uno hace mal y gestionarlo, excepto en algunos espacios donde por distintos factores son más o menos 30. Luego, muy interesante, bueno, estos principios rectores han sido esbozados, reforzados, pero muy interesante este año, los países de G7, los 7 países, los presidentes de las naciones más industrializadas del mundo hacen una declaración y dicen que dan especial respaldo a los principios rectores de derechos humanos y empresas. ¿Por qué? Porque los países más industrializados de sus empresas deben liderar dando el ejemplo. Y eso es un mensaje súper importante, lead by example. ¿Qué se necesita? Que los que están en capacidad de liderar lo hagan. Los que tengan capacidad de incidir en otros, incidan. Los que tengan capacidad de dar ejemplo, den ejemplo. Y esto es una declaración explícita, formal, de compromiso de los principales líderes del mundo. Entonces eso es algo muy potente, muy interesante, digamos, de poder destacar esta conexión entre el liderazgo político global, los instrumentos normativos y el enfoque de respeto o responsabilidad que uno tiene sobre sus impactos. Otro que quería mencionar son la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Seguramente ustedes vieron en las noticias, una cosa, el Papa estuvo en Nueva York, en fin, digamos, habrán leído de qué se trata. Entonces, en septiembre de este año, después de una negociación bastante intensa, los gobiernos del mundo ratificaron la Agenda de Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años. 17 objetivos gruesos, 169 tareas, y dentro de estos objetivos, bueno, hay una diversidad de tareas, pero por primera vez las Naciones Unidas ratifican un acuerdo político internacional con el respaldo del empresariado, la sociedad civil y los sindicatos y la sociedad civil, haciendo un llamado, que es el principio número 17, perdón, antes de ir a ese, haciendo un llamado a la colaboración, es decir, los grandes objetivos o los desafíos de la humanidad no se resuelven solo por parte de los gobiernos, sino que en un espacio de colaboración de unos con otros, o sea que el principio número 17. Y esta lógica lo están empezando a utilizar empresas, y este es un ejemplo de la Cámara Nacional de Comercio, que ha mirado estos objetivos de desarrollo sostenible y ha dicho que en estos objetivos, dado nuestro giro de negocio, por la vía de evitar impactos negativos o por la vía de maximizar impactos positivos, hacemos una contribución al bien común, que es ayudar a cumplir objetivos que el país ha comprometido. El presidente Bachelet estuvo en Nueva York, el Papa, los 80 presidentes dándole respaldo a este lanzamiento de objetivos globales, nacionales, a 15 años plazo. Que es una cosa bien atractiva e interesante. Y el objetivo 17 lo que dice es: para lograr esta ambiciosa nueva agenda se requiere una alianza mundial revitalizada, aglutinando a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el sistema de Naciones Unidas y movilizando todos los recursos disponibles. Es decir, el entendimiento por parte de los gobiernos, que los gobiernos no están en capacidad de resolver los problemas de la sociedad solos, y además yo diría personalmente que eso no es deseable, que lo hagan solos, sino que en alianzas de colaboración. Y hay un espacio muy importante para la empresa, digamos, y su rol. Y el párrafo 67 del documento que fue aprobado, lo que dice es: fomentaremos un sector empresarial dinámico y eficiente, protegiendo al mismo tiempo los derechos laborales, los requisitos sanitarios, ambientales, en fin, conformidad a normas, utilizando las herramientas internacionales, los acuerdos internacionales, como los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y las normas laborales de la Organización Internacional del Trabajo, etc. ¿Y qué significa eso? Que el enfoque que están proponiendo las Naciones Unidas para que el empresariado contribuya con estos objetivos globales es un enfoque preventivo, es el principio 15 de los principios rectores, es decir, identificar dónde por la vía de evitar impactos negativos yo contribuyo a generar el bien, o contribuir con estos objetivos macro y internacionales que tienen obviamente bajadas nacionales. Y también el empresariado ya publicó un instrumento
dicen es, para que una empresa pueda pensar cómo contribuir con estos objetivos, sugerimos este enfoque, y luego para cada objetivo y cada una de las acciones propuestas hay una bajada con ejemplo de cómo abordar o contribuir con indicador de referencia, de manera que pueda integrar el sistema de gestión o convertirlo en un KPI, rendir cuentas, etc. Por lo tanto, es una agenda bastante montada que tiene 15 años por delante y con respaldos muy importantes, digamos, en todos los niveles. Y el respaldo que yo diría que es más atractivo de las dos cosas que les he mostrado, derechos humanos y la empresa y la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, es la declaración de Bahrein de la Organización Internacional de Empleadores, que es lo que declaró en octubre de este año la Organización Internacional de Empleadores, en apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible y su disposición para trabajar y cooperar a nivel nacional e internacional para alcanzar estos objetivos, o sea, el compromiso empresarial global, compromiso de participar con sindicatos y las demás partes interesadas en el diálogo y negociación, y aprobación de los principios rectores sobre empresas de derechos humanos y la declaración sobre empresas multinacionales de la OIT, y el firme compromiso de implementación. Entonces uno diría, ok, esto es como lo global, y eso qué tiene que ver con Chile. Bueno, porque la Organización Internacional de Empleadores tiene 155 miembros, y uno de ellos es la Confederación de la Producción y el Comercio, que adhiere a este compromiso público internacional de los empresarios. Y la Confederación de la Producción y el Comercio agrupa a distintas ramas de nuestra economía y por lo tanto esto es algo que vincula públicamente al empresariado nacional para contribuir con la agenda global de desarrollo sostenible y la mirada de derechos a ser respetados por parte de las empresas. Dos cosas muy potentes porque son declaraciones que obviamente permiten la accountability, la rendición de cuentas. Cuando uno hace una declaración política de esta naturaleza, lo que está diciendo también es que estoy abierto al escrutinio de la sociedad, por lo tanto es legítimo que me pidan cumplir mi palabra, ¿sí? Y eso es lo que desde el Sistema de Naciones Unidas se le ha dicho al empresariado. Aplaudimos que hagan una declaración de esta naturaleza y al mismo tiempo vamos a monitorear su cumplimiento, porque nos instala cómo se monitorea el cumplimiento de los gobiernos. Es interesante monitorear el cumplimiento del empresariado de honrar su palabra, ¿sí? Entonces la palabra empeñada, que está pública, está visible, etc. Y estos son otros gremios empresariales que apoyan la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos. Esta es interesante, el ICMM en Minera, son socios de esa organización, Codelco y la Antofagasta Minerals, las dos empresas mineras más grandes del país, y Pieca, la petrolera, de la cual forma parte NAP, en fin, también aquí hay otros gremios empresariales. La Cámara Internacional de Comercio, que tiene su correlato en Chile con la Cámara Nacional de Comercio y las cámaras regionales. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el sector empresarial global, macro, ya está montado en esta agenda explícitamente, y el gran desafío es la bajada hacia las acciones prácticas, su monitoreo, la mejora continua, etc. Lo otro que quería decir es que el año 2011 la Unión Europea publicó una directriz para el desarrollo de planes de acción nacionales de responsabilidad social y empresarial en cada país europeo. De los 28 países europeos, 24 ya tienen publicado su plan de acción. Los europeos ya publicaron un documento con todos los aprendizajes, dónde están las características, con dónde están los focos. Por ejemplo, sabemos que derechos humanos y empresas están muy conectados con cadenas de suministro global, porque donde los impactos negativos sobre personas pueden ocurrir más probablemente no es en el supermercado sueco o francés, sino que en los temporeros que cosechan uva para hacer vino, que luego terminan en el supermercado sueco o francés. Por lo tanto, ese enfoque está conectado obviamente a las cadenas globales de suministro. Aquí hay cosas para estudiar, aprender y darse cuenta de dónde están los focos. Son unos marcos de políticas públicas nacionales sobre la responsabilidad social y empresarial. Uno puede indagar en los países, está escrito por país. También los europeos, como parte de esa directriz de política pública, publicaron una ley de reportes de sostenibilidad para empresas de interés público de más de 250 trabajadores. Esas son todas las empresas estatales y todas las empresas listadas en bolsas de valores. Y que esas empresas describan sus impactos y que esos impactos informen cada año al ente regulador de su respectivo país. La política todavía no está en plena implementación, está integrándose a las legislaciones nacionales sobre asuntos ambientales, sociales y laborales, además de temas relacionados a derechos humanos, anticorrupción y soborno, a partir de un análisis de debida diligencia. Es decir, la identificación de posibles impactos negativos que la empresa genera en esos aspectos. Y además la diversidad de género
en órganos de gobierno, la política de diversidad, de manera de cuántas mujeres u otros grupos subrepresentados están en directorio y en el campo de toma de decisión. Esto ya lo tienen ellos por ley, y obviamente eso tiene un efecto muy importante hacia Latinoamérica, el Caribe y nosotros en particular, porque somos un país que recibe inversión europea, tenemos presencia multinacionales europeas y exportamos a Europa, y por lo tanto hay una conexión muy directa, digamos. Adicionalmente, hubo una segunda declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe y la Unión Europea. En la declaración 1 participó el presidente Piñera, en la declaración 2 participó la presidenta Bachelet, en Bruselas en junio, y en esa declaración es lo que comprometen los países, en el centro de lo de abajo, la definición de políticas y planes nacionales para fomentar las buenas prácticas empresariales. Es decir, nuestro país, esto ya estaba en la declaración anterior, se compromete a desarrollar un marco de políticas públicas para incentivar el buen comportamiento empresarial, un comportamiento responsable, y esto está obviamente publicado y todo. Y muy recientemente, en octubre de este año, el 17 de octubre, la Unión Europea publicó su nueva política de comercio internacional. Y lo que ellos dicen es que el comercio internacional de Europa tiene que basarse en 3 principios: eficacia, transparencia y valores. Y eso es muy interesante porque es la primera vez que un órgano político de esta naturaleza, la Unión Europea, dice que el comercio no es neutro. El comercio internacional, el flujo de inversiones no es neutro y debe integrar valores europeos. Los valores que ellos declaran son el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el comercio justo y ético y la lucha contra la corrupción. Y hacen obligatorio incluir estos criterios en toda negociación de acuerdos comerciales europeos y toda revisión de acuerdos existentes. Y los dos que están en revisión son México y Chile en este momento, por lo tanto se autoimponen la obligación de incorporar estos criterios a la negociación comercial con Chile, a la actualización de nuestro acuerdo comercial. De nuevo, súper interesante porque es un continente completo que dice el comercio no es neutro, debe incluir los valores. ¿Cuáles son los valores europeos? Lo que les acabo de mostrar, y eso se hace obligatorio, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no hacemos negocios por cualquiera, no queremos hacer negocios por cualquiera y queremos meter estos criterios en los acuerdos comerciales, las negociaciones, etc. Estados Unidos, un poco rezagado, se está poniendo las pilas. En septiembre del año pasado, el presidente Obama anuncia el plan de acción de prácticas empresariales responsables, basado en la OCDE, directrices de la OCDE y los principios rectores de derechos humanos y empresa, para todas las relaciones comerciales de Estados Unidos con el extranjero, inversiones norteamericanas, atracción de exportaciones, importaciones, etc. Las relaciones internacionales comerciales, esto no está publicado todavía, pero es un anuncio muy importante porque es una economía muy grande. Y cuando el gobierno de Estados Unidos se mueve, obviamente eso genera efecto. Una lámina que no tengo integrada es la declaración del presidente chino. El presidente Xi, en la última cumbre G20, compromete la política pública china para los próximos 15 años, conectada explícitamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Y por lo tanto también es una declaración sumamente importante porque no está resolviendo los problemas, pero está reconociendo que existen y está compartiendo una visión de cómo enfrentarlos. Y eso es lo que abre la posibilidad de que efectivamente eso ocurra. Cuando los líderes de los países o empresariales no tienen una visión clara sobre los problemas, además no son compartidas esos diagnósticos, y no hay una visión clara de cómo enfrentarlos, obviamente siguen ahí. Entonces estamos hoy día viviendo un contexto sumamente interesante de oportunidad muy potente. Y en Chile, en el gobierno del presidente Piñera, como resultado del acuerdo CELAC Unión Europea 1, se constituyó un Consejo de Política Pública, que se llama Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible de Chile, que incluyó el empresariado, la CUT, las ONGs, y el gobierno de la presidenta Bachelet le dio plena continuidad. No se ha cambiado una coma del decreto, que además impulsó el exministro Longueira. Ustedes podrán comprender que el gobierno actual no es que sea su político preferido, Longueira, y sin embargo se le ha dado total continuidad al proceso. El Plan Nacional está publicado, 2015-2018, que es el periodo actual del gobierno. Hay 23 acuerdos tomados en este plan. Uno de ellos es, que está consensuado, pero el empresariado, sindicatos, ONGs. Uno de ellos es sobre transparencia y gestión empresarial transparente, obligatorio para empresas del Estado, todas deben tener reporte de sostenibilidad, voluntaria para empresas privadas listadas en bolsa, y ya se modificaron 2 circulares, la 341 y
política 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, haciendo explícito la petición a las empresas que están en bolsa, alrededor de 250, de entregar un informe anual respecto de riesgos no financieros, ojalá en un formato de reporte de sostenibilidad. Y esto es una cosa que ya tenemos. Y otro de los acuerdos es desarrollar el plan de acción de derechos humanos y empresas. Estos son los 23 acuerdos que están en desarrollo de derechos humanos y empresas, con participación de los distintos stakeholders, etc. Por lo tanto, esto es un plan que está en desarrollo y quería destacar solo el principio 4 que está dentro del plan. El plan es usar el principio rector de derechos humanos y empresas y convertirlo en un plan nacional. Y el principio 4 lo que dice es: las empresas del Estado o las actividades económicas que el Estado controla tienen una obligación superior que los privados. ¿Por qué? Porque son una extensión del Estado que asume compromisos internacionales. Por lo tanto, tiene obligación de cumplirlos. Esto es el monitoreo de derechos humanos y empresas en Chile. No estamos tan mal, no somos de los peores países, pero aquí aparecen los principales riesgos de vulneración de derechos humanos, etc. Y la ambición global, con esto estoy terminando, la ambición global, tanto de la OCDE como desde las Naciones Unidas, es acelerar y escalar las acciones. En inglés es speed up and scale up. ¿Qué es lo que hoy día tenemos? Compromisos políticos, normas internacionales, pioneros, algún nivel de experiencia. Lo que falta es escala. Por ejemplo, los socios del Programa de Naciones Unidas para la Responsabilidad Social Empresarial, hay, después de 15 años, 4.000 grandes empresas socias. No podría decir eso un número bueno o malo. Si lo comparamos con las 80.000 multinacionales, bastante malo. Si lo comparamos con las 200.000 grandes empresas del mundo, 2%, después de 15 años. Por lo tanto, no es la ausencia de pioneros, porque están, sino que es el problema de escala. Y la escala, ¿cómo se enfrenta? Con un marco de políticas públicas que permita efectivamente generar un espacio para que esos pioneros no sean el caso aislado y excepcional, sino que sean la norma, ¿sí? Y el hecho de que, por ejemplo, el Estado de Chile imponga obligaciones para empresas del Estado, genere estos incentivos para las empresas privadas, va claramente en la dirección del escalamiento. Cierro con un mensaje para nosotros mismos en la universidad. Las Naciones Unidas hace 6-7 años tiene los principios de educación de negocios responsables, pensado originalmente en escuelas de negocio, hoy día en facultades de ingeniería, universidades completas, facultades de derecho, para integrar la formación en lo que yo acabo de describir a los futuros ejecutivos que están en cargos directivos, directorios de empresas. Y lo que proponen son 5 principios. ¿Sí? Un propósito de desarrollar las capacidades del estudiante, de impulsar valores, establecer métodos, crearemos marcos educativos, materiales, procesos y entornos que permitan experiencias de aprendizaje eficaces para el liderazgo responsable, meter temas de investigación, aprender sobre este tema, estudiarlo, investigarlo, y los otros 2 principios, la asociación, vamos a trabajar con otros y vamos a facilitar el diálogo y apoyo y debate entre educadores, estudiantes, negocios, gobierno, etcétera, para que la formación que se esté recibiendo sea integral. Nuestra universidad no es signataria, ninguna de nuestras escuelas son signatarias, a pesar de que con Claudia nos hemos venido topando por los últimos 15 años, no hemos logrado que ninguna escuela firme el compromiso de decir aquí no hay que pagar nada. Lo que hay que hacer es entregar un informe anual de decir cómo estos principios los estamos integrando y mostrar avances, aunque sean modestos. Nuestra propia universidad no tiene ningún avance que mostrar al respecto, y por lo tanto ahí hay un desafío para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque esto es voluntad política de los directores de escuela, decanos, y tanto como los estudiantes tienen todo el derecho del mundo a protestar en la calle frente a los grandes problemas nacionales, yo también incentivaría a generar una cierta presión interna, porque supongo que los que están aquí presentes, lo que estamos hablando, esto les interesa. Y si les interesa y no está integrado en su malla curricular, las cosas que yo he hablado, bueno, el camino es partir porque hay una definición política, es decir, sí nos interesa. Y con esa demostración, bueno, asumir un compromiso público por parte de quién, de las autoridades que correspondan a sus escuelas, ¿sí? No hay que ir muy lejos para eso, sino es una cosa que hay que ir a otro planeta. Pero esa voluntad no ha existido, y yo creo que sería bastante deseable, supongo yo, que ustedes mismos puedan ejercer presión sobre sus propias unidades académicas para que esto que debiera ser de interés para todos efectivamente permee la malla curricular y no sea una charla de 20 minutos, sino que sea parte de su formación integral como futuros ingenieros y ejecutivos de empresas. ¿Sí? Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Continuamos con David
la de canábicola. Porque no firmaba cosas. Bueno, nos van a jubilar en todo caso yo. Bueno, yo me alegro mucho escuchar a Dan porque realmente él habla ya que esto es una situación global, ¿no es cierto? Yo voy a bajar a la universidad y bueno, él con los 6 principios me deja el camino muy fértil, aunque complejo, de todas maneras. Yo les quiero agradecer, si están aquí, como decía Dante, porque ustedes están convencidos de esto, y bueno, hay que avanzar, ¿ya? Entonces, esta agenda, digamos, de acuerdos que tiene por centro el tema de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, es posible, digamos, que en la universidad se pueda nutrir y evidentemente formar a los profesionales y los profesores a avanzar en la autoridad en este sentido. Hay un amigo mío uruguayo, Gabriel, que siempre decía que a la universidad hay que indisciplinarla, ¿ya? Hay que indisciplinarla, porque se trabaja por disciplina, por grupos de poder. Y es la única organización donde se conjuga formación, investigación y vinculación con el medio. No hay otra. Por lo tanto, las posibilidades que tenemos para transformar esos rostros de injusticia que vemos, de corrupción y de corrupción, yo creo que están dados. El tema es que hay que indisciplinar. Yo fundamentalmente entonces voy a he hecho un ejercicio, digamos, que quiero compartir con ustedes, que tiene una triada de ver, juzgar, a partir de algunos teóricos, y actuar. Bueno, solamente yo les puedo hablar de mis vivencias. Mi vivencia ha sido muy similar, pero a escala nada más que de la universidad, diría yo, y a nivel nacional con la Universidad Construye el País a partir del año 2001. Fíjate, más o menos empezamos y estamos todavía conversando de las mismas cosas, que no hemos avanzado mucho. Y por lo tanto, solo les puedo hablar de mis vivencias, de mis creencias, de mis convicciones, de mi esperanza, de mis sueños, y yo creo que los compartimos. Y todo este trabajo, digamos, estas oportunidades que hemos tenido a través de los meses y últimamente a través del proyecto Alfa, donde hemos puesto desde el año 2001 el acento en lo curricular, justamente lo que acaba de decir Dante de los cambios, de las transformaciones de los planes de estudio en la Católica. Ver, juzgar y actuar. ¿Qué veo? En primer lugar, en la Católica, ¿ya? Primero en el mundo, eso es lo que veo. Hay una película muy interesante que se los recomiendo que la vean, se llama Opaca, ya, donde justamente habla del contraste entre la guerra y la paz, etc. Entre el hambre y la riqueza. Bueno, y el libro evidentemente nos dice, justamente en la última encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si, cuidamos nuestra casa, y en la aldea de todo. La cuidamos, y ahí hay bastantes respuestas en las imágenes que ustedes ven, que no las cuidamos. Si vamos más al caso nacional, evidentemente que esto a mí, la verdad es que me hizo mucha gracia cuando en el tema de la farmacéutica se les castiga, entre comillas, ¿no es cierto?, a los empresarios de que tenían que hacer clases de ética, como que las clases cambian el comportamiento humano. No sé, no tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Bueno, ¿para qué decir el tema de la FIFA y todo lo que es el deporte y todo lo que es la NFP? Cuando el deporte justamente lo que propicia es jugar limpiamente, entonces hay contradicción y corrupción que son impensables. Pero no quiero quedarme, digamos, con una situación de contraste. Evidentemente que hay contraste en el sentido que hay declaraciones y realizaciones bastante distantes. No quiero, como Francisco me decía cuando me escribe a raíz de la invitación que me hace, de que hay que evitar la generalización, porque también hay personas que no estamos en eso, ¿ya? Y tampoco tenemos que tener una mirada catastrófica porque nos anula, nos atemoriza y por lo tanto no somos capaces de levantar las voces. Y no solamente levantar las voces una vez, sino de permanecer en ese grito, por decir.
Eso es lo que me decía Francisco, en lo que me escribía. Si bien no se puede generalizar, pareciera ser que la falta de ética, ustedes lo escucharon hoy día en las presentaciones de los jóvenes, la falta de ética y probidad en la actual de las organizaciones se está naturalizando. O sea, pareciera que es como lo normal, lo natural, ¿cierto? Es lo propio del comportamiento humano y por lo tanto también de las organizaciones, ¿ya? Y se habla de la deshumanización. Yo participo del Comité Científico del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe y justamente el gran desafío allí es la humanización. Ellos hablan de la rehumanización. Y también me decía Francisco que la responsabilidad social no se basa solo en buenas intenciones. No se trata de ser buenos, bonitos o bonitas. No se trata de eso. Hay todo digamos, planteamiento bastante más prospectivo, por así decirlo. Entonces las preguntas que pienso yo que no nos hacemos frecuentemente son preguntas que debieran ser cotidianas en las salas de clase, en los pasillos, en los funcionamientos de la sala de profesores, etcétera, de las autoridades. ¿De qué es responsable la universidad? Con nombre y apellido. ¿De qué es responsable la Católica Valparaíso? ¿Ante quién somos responsables? En primer lugar, yo diría que somos responsables. Porque hay una promesa, hay una palabra empeñada, hay un plan de estudio, hay una promesa de excelencia en la formación. ¿Ya? Pero ¿qué hacemos? Porque el tema de la responsabilidad no solamente tiene que ver con esas dos preguntas anteriores, sino también qué hacemos. Y sobre todo, con el cómo lo hacemos. Y ahí es donde tenemos algunos dictados. Y si seguimos viendo, ¿no es cierto?, la misión de la universidad dice formar profesionales y personas con vocación de servicio a la sociedad. Eso es lo que está declarado. Y la visión más ambiciosa dice la universidad, ¿no es cierto?, quiere llegar a ser una organización socialmente responsable, es decir, que todos sus procesos sean nutridos por este eje transversal de la responsabilidad social. Es un tema complejo. Por otro lado, hay ciertos principios que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia, pero no solamente con la doctrina social de la Iglesia, tienen que ver con principios y con derechos universales. Nadie podría decir, no, esto no tiene nada que ver. No, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, seamos cristianos o no cristianos. ¿Cuáles son estos principios? Que el hombre es responsable por la naturaleza social. Es decir, hemos nacido dentro de un vientre materno en una situación de ser nosotros, de colaborar. No basta cuando mis hijos nacieron que yo pujara. Ellos también tenían que esforzarse. ¿Se dan cuenta? Hay una acción recíproca de cooperación. ¿Ya? Y por lo tanto, esta relación con la sociedad son constitutivos de nuestro ser antropológico, ontológico. O sea, nadie podría decir que eso no es así. La persona, y sobre todo la dignidad del otro, porque somos iguales en dignidad, constituye el fundamento de la responsabilidad social. Somos todos iguales por ser personas. Y por último, una ética de la responsabilidad social no solo debe tener en cuenta, que también lo debe tener, pero no solo los impactos sobre el medio ambiente, sino sobre todo los rostros de aquellas personas más vulnerables. Los rostros de los excluidos. Y los excluidos no son solamente los pobres, los excluidos a veces son los estudiantes en una sala de clase. Son profesores que no son atendidos por las autoridades. Son excluidos. Cristina de la Cruz nos señala, ella es una profesora, filósofa, digamos, que trabaja en la Universidad de Deusto, que la principal responsabilidad de una universidad, y sobre todo si es católica, es justamente tiene que ver con su proyecto universitario, que es la formación de personas, de profesionales de excelencia, la investigación de excelencia y el compromiso con la sociedad. Porque somos parte de la sociedad. Entonces, por otro lado, si lo tomamos desde la misión, y la misión que dice
dice que formar profesionales socialmente responsables con vocación de servicio a la sociedad, ¿cómo entendemos un grupo de personas que hemos estado en el 2001 en esto? La responsabilidad social. Para nosotros la responsabilidad social tiene categoría ética, es un valor que respeta los derechos inalienables de las personas, que respeta la dignidad. Y en función del bien común y del bien social que cuida su profesión, porque cada profesión cuida un bien social, ¿ya? ¿No es cierto? Evidentemente se ocupa de los impactos que sus decisiones y sus actuaciones tienen en las personas que lo rodean. Porque desde que nacemos tomamos decisiones. Somos sujetos morales. ¿Y qué pasa? Que en la medida que vamos tomando decisión, evidentemente vamos creando cierta predisposición a tomar decisiones en el mismo sentido. Y más todavía, si en nuestro entorno hay testimonios de injusticia y nos predisponemos a tomar decisiones de injusticia, lo más probable es que siempre vamos a tomar decisiones de injusticia, a no ser que, ¿no es cierto?, venga un profundo análisis de conciencia. Y nos cuestionemos, ¿soy feliz de esta manera? ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasa? ¿Me impacta el rostro de nosotros? Bueno, entonces la universidad, yo diría que tiene una vocación de servicio, un sentido de misión que tiene que ver con formar profesionales, personas y ciudadanos. Y justamente en lo personal tenemos que a lo menos responder por los impactos sociales medioambientales de nuestras decisiones y de nuestras actuaciones para con el otro, con el hermano, con el cercano, con la familia, con el compañero, con el profesor. En los ciudadanos tenemos que ser capaces de colaborar, de cooperar, de convivir y participar, ¿no es cierto?, ejerciendo la ciudadanía democrática en sociedades plurales. Esto de respetar la diversidad. Yo me recuerdo que en el año 2011, con la toma de la universidad en la facultad, era decana de la facultad, y nadie podía entender que yo insistía que había que dialogar, que era el único camino del diálogo. No había otro. No eran los carabineros. No era la violencia contra la violencia, era el diálogo. Bueno, mi facultad estuvo solamente 2 meses tomada. Y en lo profesional, tenemos que aprender a discernir éticamente. De tal manera que las problemáticas que se nos presentan día a día en nuestro ejercicio laboral, seamos capaces de no perder justamente, ¿no es cierto?, el rostro del otro. Eso es lo que veo en las declaraciones. Y evidentemente les vuelvo a insistir que creo que las declaraciones son promesas que son dignas de cumplir y que hay que honrar y que nos hace a nosotros también dignos de esa promesa. Juzgar. Bueno, he tomado fundamentalmente a 3 teóricos. A partir de eso entonces hago algunas preguntas. ¿Ya? De François Vallet, que es un francés justamente que se ha dedicado al tema de la responsabilidad social, universitaria fundamentalmente y también empresarial. Entonces dice de que la responsabilidad social universitaria es un esfuerzo continuo, pero tenemos que reflexionar para examinar qué cosa, entre otras muchas que él pregunta. ¿Ya? Participa la universidad, su comunidad, sus autoridades, sus profesores, sus estudiantes, sus funcionarios, de este sistema socialmente insostenible, lo reproducimos. Preparamos a los futuros profesionales para reproducir, agravar o transformar esta insostenibilidad. Esta insostenibilidad social y ambiental se reencuentra en nuestra vida cotidiana, con estos hábitos cotidianos de la basura. Yo tengo entendido que en la casa central, fíjate, se junta la basura, se divide, pero después cuando se mete al basurero lo juntan todo. O sea, ¿de qué sirve? No hay recolección. Entonces, ¿qué pasa?
tiene impactos sociales negativos en el propio, a nivel interno, digamos, nuestras actuaciones. Tenemos relación con la parte interesada que son los estudiantes, les preguntamos cómo se sienten, qué piensan, qué esperan, con los funcionarios. Tenemos acceso a preguntarle a las autoridades, sí, a lo mejor no, que todo no es tan negativo tampoco. Tengo entendido que este año es la segunda encuesta sobre la cohesión social de la universidad. Y le preguntan, no sé si a las estudiantes, sí, también hay un grupo de estudiantes que se les pregunta. Y el año pasado la encuesta salió que teníamos un 68%. A veces los números no dicen mucho, pero habría que ver en el tema de la equidad, en el tema del trato, en el tema del clima laboral, etc. No basta con hacer encuestas, no basta con hacer un check al listado de los indicadores. Hay que, a partir de la realidad, evidentemente, construir planes de mejora, y evaluar esos planes de mejora, si no, no tiene mucho sentido. Por otro lado, el Papa en la encíclica de la Laudato Si dice explícitamente que los jóvenes nos reclaman un cambio. Claro, y con toda legitimidad se pregunta cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis de ambiente y los sufrimientos de los niños. No es posible. Escuchamos, tenemos una mirada atenta, somos empáticos, se llama. O no tenemos tiempo. Voy a ser un poco sarcástica, porque tenemos que vivir un país, porque el proyecto X, etc. Es bastante compleja la situación universitaria hoy día. La pregunta que yo me he hecho también como profesora, y se la hago a ustedes para compartirla, ¿estamos a la altura de nuestras declaraciones, de nuestros sueños? Yo siempre, a mí me hubiera encantado. Yo estuve hace años atrás en la vicerrectoría que se llamaba Asuntos Docentes y Estudiantiles, porque se quería dar justamente el énfasis en el tema de la formación de los estudiantes, y siempre el primer día de clase me hubiera encantado poder conocer y abrazar a todos los estudiantes, porque sé que llegan con muchos sueños, pero también si uno se va preguntando en el transcurso de los años, muchas veces los chiquillos los niños quieren salir, quieren terminar, y los sueños no pueden olvidarse. Son parte de nuestro vida. Somos inevitablemente egoístas. Nos ocupamos, digamos, de nosotros mismos, de esta individualidad, que según Adela Cortina es un mito, porque realmente no somos individualistas. ¿Podemos hacer algo más? ¿Lo hacemos? ¿Somos capaces de generar aliados o adversarios? ¿Crispamos a los demás? Nunca me olvido de una pregunta que me hizo una psicóloga, que cómo me gusta, o sea, cómo veía yo la lápida en mi, digamos, en mi lugar de ya cuando muera. Bueno, no les voy a contar, pero se me ocurre, me van a perdonar, lo voy a decir igual. Yo la lápida que decía, que veía en ese tiempo, decía, al fin se murió esta vieja de mí. Bueno, entonces evidentemente que eso me hizo cuestionar, porque crispaba. ¿Ya? Para transformar hay que autotransformarse, no es fácil tampoco las preguntas y las respuestas. ¿Nos movemos en el sentido de la justicia? Esto es lo que dice Adela Cortina. En el sentido de los derechos, somos prosociales. Ustedes hablaban de la prosocialidad, y la prosocialidad justamente tiene que ver con el comportamiento, ¿no es cierto?, que se hace el bienestar de otra persona sin esperar nada a cambio. O sea, hay un elemento de gratuidad, no espero nada a cambio. Soy empático, escucho, también está todo el modelo de Roche de la comunicación de calidad prosocial. Tengo una escucha atenta, soy empático, vivo el presente. Cuando me vienen a preguntar, ¿estoy aquí o estoy allá? Tengo un vacío interior o estoy llena de prejuicios. Entonces el alumno viene y dice, ah, ya, viene este chiquito. Entonces la niña pregunta. La pregunta en definitiva es, ¿qué queremos hacer? Ustedes como estudiantes, ¿hacia dónde queremos ir?
hacia dónde queremos llevar el curso de nuestra vida. Son preguntas que se hace Varela Cortés. La verdad son preguntas que yo me hago y que me mantienen unida a la universidad y mantienen el sentido de mi vida. Entonces, actuar. Y aquí les cuento rápidamente qué es lo que estamos pensando hacer, y algunas, por lo menos en esta regla, ya está, digamos, incorporada. Eso es lo que se hace en la universidad. No sé si ustedes saben. Hay proyectos de innovación y emprendimiento, de la dirección de innovación y emprendimiento para estudiantes, funcionarios, docentes, etc. Después les hablo del itinerario. Hay un conjunto de asignaturas de formación fundamental que ojalá no sean lateras, sino realmente que tienen que ver muchas de ellas con el medio ambiente, con la responsabilidad social, fundamento de la responsabilidad social, bioética del medio ambiente. Y ahora estamos en gestión de la Karina, gestión de la responsabilidad social empresarial. Es decir, hay un conjunto de profesores que están tratando de compartir, progresar. Hay un diplomado que está detenido, y ojalá que lo tengamos nuevamente en marzo del 2016, porque no es posible, a través de los meses nosotros apuntamos a que si los profesores no se formaban, difícilmente, digamos, podía cambiarse y transformarse en la obra. Y hay proyectos de acción social que justamente estamos trabajando con la Dirección de Asuntos Estudiantiles en los FAS para incorporar e integrar la perspectiva de responsabilidad social. Y quiero detenerme en esto último, que es el itinerario, que ese es mi sueño. Y ojalá que podamos compartir y avanzar con Dante en este tema. Les cuento rápidamente. El año 2012-2014 nosotros participamos en un proyecto Alfa con 5 universidades latinoamericanas y 2 europeas. Esto simplificaba el modelo y pensamos que a partir de una competencia que hemos definido, responsabilidad social, un conjunto de resultados de aprendizaje, hay un itinerario curricular que estamos presentando a la vicerrectoría en este momento, que tiene por sustento la formación de estos docentes, y hay un sistema, digamos, que monitorea y hace seguimiento y evaluación a todo este sistema. Entonces, rápidamente, ese es el itinerario, simplificado. Y lo que me ha dicho la autoridad, porque nosotros habíamos preguntado por el estudio, para que la carrera tomara la decisión si le ofrece a sus estudiantes esto. Entonces, de acuerdo a lo que dice la autoridad, la rectoría en este caso, son los estudiantes los que voluntariamente van a acceder a esta certificación académica, que llamaré que está en el 6º plan de acción del actual plan estratégico. Hasta aquí no se había hecho absolutamente nada. ¿Ya? Entonces aquí hay un modelo que tiene que ver con 3 niveles de responsabilidad social, de acuerdo al planteamiento de la Cristina de la Cruz. Una responsabilidad personal, que parte del cuestionamiento de la experiencia vital del proyecto de vida hacia el ejercicio profesional. Una responsabilidad intersubjetiva, cuyo pregunta fundamental es cuál es el bien que cuida, cuál es el bien social que cuida mi profesión. Y el tercero, que tiene que ver con las prácticas, que yo creo que en las prácticas hay mucho que avanzar, porque los estudiantes se consiguen las prácticas, nadie los va a ver, se consiguen un papel al final y el alumno, el estudiante, pero no hay nadie ahí que pueda, incluso las prácticas son el espacio para retroalimentar los planes de estudio, donde el alumno puede hacer, ¿no es cierto?, con esta mirada prospectiva, ya no pensando en el hoy, sino pensando incluso en las futuras generaciones que aún no nacen, y que ejerce un liderazgo prosocial hacia el bien común, ¿ya? Transforme en el fondo ese espacio donde va a ser su práctica y se transforme él. Y se eche en diálogo entre los docentes, entre los empleadores o empresarios, o bien las personas que los acogen a ustedes en práctica y los estudiantes, para en conjunto retroalimentarse, a sí mismo, a los docentes, como también a esas empresas. Bueno. Yo coincido totalmente con el análisis que he hecho para la Universidad con Dante. Yo creo que ya no podemos seguir el tiempo de cambio. Tiempo de cambiar. Pero para cambiar hay que mantenerse en el esfuerzo, y no es el esfuerzo de uno, sino un esfuerzo en conjunto. Así que ustedes como estudiantes pueden hacer mucho en eso. Emprendamos, el Señor nos invita a que emprendamos el viaje, porque somos capaces de justamente ser socialmente responsables. Somos capaces. Somos sujetos morales, somos sujetos que nos interpela al otro, no nos quedamos así cruzados de brazos. Tendríamos que ser
muy perverso, digamos. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces podemos avanzar. Muchas gracias. Tenemos a Francisco, que nos expondrá su visión del tema. Hola, muy buenas tardes. Bueno, a partir, yo no tengo el conocimiento que tienen los dos expositores anteriores. Yo estoy hace un año trabajando en un emprendimiento social y quiero un poco compartir la visión que estamos teniendo nosotros y qué entendemos nosotros por responsabilidad social, y a partir de eso, bueno, empezar a crear un poco un par de reflexiones sobre cómo debemos actuar como profesionales. Como parte 2, parte con el gramo. El año 2011, José Manuel Mole se fue a vivir a la granja con unos amigos y bueno, estuvo un año y medio viviendo allá, y mientras compraba compraba productos en los almacenes, se dio cuenta que al comprar en formato pequeño terminaban gastando mucho más porque no tenían la plata. Y después, bueno, estudiando se empezó a dar cuenta de que existía un contexto global en que al comprar en formatos pequeños uno termina gastando mucho más que si uno compra en formatos mucho más grandes. Y esto es una realidad mundial. ¿Qué se da cuenta? Que, bueno, que la gente compra en formatos pequeños, compraba sin planificar en su almacén más cercano, y compraba en formatos pequeños principalmente por falta de liquidez en el día a día. Este es uno de los problemas vigentes, en que, por ejemplo, tú al comprar un detergente de 3 kilos, o de 1 kilo te sale 1.000 pesos, versus el de 350 gramos, los cuales te salen 1.400 pesos. Esto nosotros le llamamos el impuesto a la pobreza, que esto ocurre en el 70% de Chile y el 85% de Latinoamérica. ¿Esto por qué? Porque las empresas, al momento de venderte el producto, asocian costos que no le generan valor al mismo producto, como el packaging, el marketing y las distintas cadenas de distribución hasta que llegan al punto de venta final. ¿Qué es lo que hace el gramo? Nosotros compramos al proveedor, envasamos y lo llevamos directamente al almacén a través de envases reutilizables. Tenemos dos sistemas: el sistema manual, que es el mismo que funciona con las bebidas actualmente, en que uno paga por el envase la primera vez, ya el envase vacío y después ya se lo empieza a pagar por el producto. Y el de la máquina dispensadora, que la gente compra el envase, coloca el envase y selecciona el producto y la máquina automáticamente se lo dispensa. Somos una empresa con triple impacto: impacto social, impacto económico e impacto medioambiental. Partimos en el 2014 teníamos 150 almacenes, llevamos en 370 y a fin de año estamos esperando a llegar a los que no nos queda mucho, así que estamos trabajando muy fuerte. Partimos este año, segundo semestre, se partió operación en Colombia, tenemos actualmente 28 almacenes. El próximo año se planea partir en México y probablemente en Perú y en Ecuador. Estos son los productos. Bueno, tenemos 3 tipos de porotos: arroz, lenteja, garbanzo, detergente líquido y detergente purera. Bueno, las proyecciones llegarán a 18 productos y tenemos un set de productos de limpieza y además comida mascota. Esto, bueno, en agosto del 2014 intentaron meterle tecnología a la máquina para poder medir el sistema, la venta real de la máquina. Y en ese intertanto se empezó a dar cuenta que en los barrios donde nosotros estamos trabajando no existía internet. Nosotros empezamos a investigar a los chiquillos y se dieron cuenta que, bueno, por ejemplo, en 2011 la ONU lo declara como un derecho humano el acceso a internet para todas las personas. Actualmente el 39,7% de la población mundial tiene acceso, lo que se contrapone con el 78% de los países desarrollados versus el 32% de los países en desarrollo. El 50,4% de los hogares en Chile hoy en día no tienen acceso a internet. ¿Y esto por qué pasa? Porque las empresas de telecomunicaciones decidieron no conectar en zonas declaradas prohibidas riesgosas por los siguientes, por las siguientes causas.
Uno, porque le roban las instalaciones. Dos, porque la gente no paga la cuenta. Y porque hay una alta tasa de endeudamiento. ¿Cuáles son las alternativas actuales? El dispositivo de internet móvil y el cibercafé, lo que es mucho más caro, y la gente hace que termine pagando mucho más en el día a día por el servicio de internet, y además es mucho más lento el servicio. Además que el cibercafé tiene horarios limitados y eso complica, por ejemplo, a los niños y hacen las tareas después de las 6 de la tarde, porque igual son sectores donde hay peligro en la calle, hay narcotraficantes, etc. ¿Cómo lo hacemos? ARCOM nace en el 2014 y nosotros lo hacemos, tenemos un modelo de negocio que lo hacemos a través de los almacenes de barrio. ¿Cómo es esto? La gente va al almacén, paga por el servicio, se inscribe, paga la primera cuota y nosotros vamos a su casa, le instalamos y después en el día a día, todos los meses, paga por el servicio de internet contratado. Esto lo hacemos a través de un sistema prepago, significa que la gente paga al comienzo del mes por el servicio. En caso de no tenerlo, en caso de no poder pagarlo el mes, no lo paga, se le corta el servicio, pero no genera deuda. Esto es uno de los grandes problemas que existen en estos barrios. A un precio justo tratamos que ser, en este momento estamos cobrando el precio más caro que podemos cobrar. La idea es que a medida que vayamos creciendo, ir bajando el precio para que sea aún más accesible, y lo hacemos sin cables, a través de tecnología web. Este es el modelo. Nosotros tenemos un proveedor de internet que a través de algunos almacenes, otros son solamente punto de pago, llegamos con la señal y se le ofrece el servicio a los vecinos, y a través de conexiones eléctricas se llega a los hogares. Actualmente en Huechuraba estamos en 5 almacenes, 150 hogares y con 2 planes de 2 y 4 megas. Y el último proyecto en el que estamos trabajando se llama TEDx La Pincoya. Esto no es un poco porque, nosotros, las charlas TED son charlas a nivel mundial donde la gente que tiene, que está teniendo ideas que están cambiando el mundo y que tiene ideas inspiradoras, exponen. Y entonces hay charlas a nivel local llamadas TEDx, en que, que se hacen a nivel local, pero nosotros hemos dado cuenta que se la hacen para la LID o se la hacen en las mismas universidades. Y no se hace ninguna, se ha hecho en ningún barrio. Así que se decidió este año hacer el primer TEDx ciudadano, donde 10 personas de la misma Pincoya van a exponer las ideas con las que están impactando y están cambiando el mundo. Este es el 6 de diciembre, están todos invitados en el Centro Cultural de la Pincoya a partir de las 2 de la tarde. Ese es una de las exposiciones a nivel mundial que tiene una prótesis de mano que se mueve a través del cerebro. A ese nivel de charlas se llega a TED y nosotros la estamos llevando a los mismos planos. Entonces, para entrar un poco en el tema, yo no soy muy experto en cuanto a responsabilidad social empresarial, pero hice un ejercicio, busqué información disponible en internet a partir de 2 empresas, de cuál es la responsabilidad, cuáles son las actividades que realizan como responsabilidad social, y ahí vamos a conversar un poco de analizarlo de nuestro punto de vista. BTR me apareció en la memoria del año 2013 y tenían distintos proyectos, muchos enfocados en el medio ambiente, en reducción de la huella de carbono, etc. Por ejemplo, el proyecto Quijote, el proyecto B, que busca la reinserción de personas que están en la cárcel, e incluso aparecen en el ranking SE de la Fundación ProHumana. Incluso aparecían indicadores que a 2.700 personas se le está regalando, se le está entregando el servicio en forma gratuita como forma de reserva. Y buscando, ahí apareció como todo el resumen del año, el crecimiento que tuvieron, la cantidad de nuevos clientes, y apareció eso, que es la inversión por estrato socioeconómico que existe, que BTR hizo ese año. Como vemos, el ABC1, el C2 y el C3. ¿Qué es lo que pasa? El C3, BTR no está invirtiendo en el estrato D, que es el estrato que tiene menos acceso hoy en día a Internet, declarado por un derecho humano, y es el que se encuentra en los barrios y cuál es el mercado objetivo que tiene ARCOM hoy en día. Es decir, ellos comercialmente no les interesa invertir y dar acceso a este tipo de personas teniendo una infraestructura
infraestructura enorme. Después, bueno, me metí un poco a Walmart. Igual aparecía toda una declaración de responsabilidad social, distintos que buscaban que la gente tuviera una mayor cantidad de ingresos y pudiera pagar lo menor posible por los productos, etc. Y bueno, distintos trabajos por la comunidad. Y bueno, cuando me metí a la página de internet para poder comprar forma online, hice una pequeña comparación en dos productos, detergente y puré. Y como ven, se cumple el castigo de la pobreza, en donde, por ejemplo, el comprar en formato más pequeño se tendría pagando 2.200 pesos, y acá 1.100. Este está en oferta, pero en verdad era 1.600 el precio. Y lo mismo pasa con el puré, en donde el precio por kilo es 3.700 versus el 3.200 si se compra en formato de puré. Entonces a nosotros lo que nos molesta, y siempre ha sido como la duda que hemos tenido, ¿por qué estas empresas tienen las iniciativas de RC? Intentan buscar, o sea, trabajo de la comunidad, mejorar el medio ambiente, etc. Pero siguen teniendo las mismas prácticas que hacen que Algrama y Alcoma existan. O sea, nosotros existimos hoy en día por las malas prácticas de ellos. O sea, ojalá nosotros no existiéramos por lo mismo. O sea, significaría que estas mismas empresas están haciendo muy bien la tarea. ¿Y cuál es el cambio que hay que producir en cuanto a empresas? Generar un triple impacto. El impacto que tiene actualmente el día Algrama y que tiene el fondo, que es social, medioambiental y rentabilidad. Hoy en día estas empresas priorizan el rentabilizar y no tienen entre sus objetivos primordiales la parte social y medioambiental. Entonces, urge que estas mismas empresas cambien su modelo de negocio y le den mucho más prioridad a esto, o si no, van a seguir pasando mismo tipo de estas mismas malas prácticas. ¿Y cómo pasa esto? Yo creo que es una mirada muy personal, que parte redefiniéndose en el éxito. ¿Por qué? Porque hoy en día el que tiene más plata, el que tiene más empresas, el que tiene más poder, es más exitoso del mundo. Por ejemplo, Carlos Slim, claro ejemplo, una persona exitosa que tiene miles de millones, Doña Telmex, etc. Versus la Pati Carrasco. La Pati Carrasco es una de las expositoras de EX. Fundó un taller, un centro llamado Norma Matus, en honor a su madre, él hace 3 años, y entrega distintos talleres de forma gratuita a todos sus vecinos todos los sábados, en donde asisten más de 300 personas, y además lo que está haciendo está democratizando finalmente el conocimiento. O sea, la gente va y puede aprender repostería, puede aprender ADG, hay millones de talleres que más encima son organizados por los mismos vecinos. Entonces a mí siempre me cae la duda si que la Pati es tanto o más exitosa que Carlos Slim. Y bueno, hablando un poco de los valores de los profesionales, yo creo que las decisiones que un profesional debe tomar tiene que ir muy alineado a sus valores, y eso va mucho en el tema de la formación, tanto escolar como universitaria. Ahí sí que los dos presidentes tienen mucho trabajo para hacer en ese sentido, porque tiene que ser primordial, aparte de los conocimientos, enseñar los valores. O sea, no sé si enseñarlos, pero sí inculcar. Y bueno, yo como experiencia en este año trabajando en los barrios, me llamó mucho la atención la vida de barrio que se produce ahí, y igual en torno al almacén. ¿Qué es lo que pasa? Allá yo me doy cuenta que existe mucho lo que es empatía, existe mucha colaboración, existe mucha solidaridad entre los mismos vecinos. Y un claro ejemplo, por ejemplo, es la Sara, que es la primera almacenera del COP, que era la de la producción. Ella, por ejemplo, cuando un vecino no tiene plata para comprar para almorzar, por ejemplo, le fía. Incluso hasta a veces les da llama. Porque después sabe que no van a pagar. Pero ¿qué pasa con ella? Ella, por ejemplo, ha tenido muchos problemas, no pagó la luz por, no sé, por 5 o 6 meses, y su cuenta llegaba ya a los 200.000 pesos. Entonces, esa decisión es éticamente correcta, llegar a ese nivel de que endeudar a personas que ni siquiera tienen la liquidez para pagar ese tipo de cuentas, versus, por ejemplo, que ella, bajo su misma lógica, sí ayuda a sus vecinos cuando no tienen la plata. Y bueno, nosotros como profesionales tenemos que hacernos cargo.
tenemos que hacernos cargo de los problemas de hoy, de los problemas de mañana, porque después a nosotros nos va a tocar liderar estos, o sea, tomar las decisiones más importantes del país en los distintos ámbitos. Y de hecho yo creo que ya lo estamos haciendo un poco. O sea, por ejemplo, Boric y Jackson son los que tienen mejor relación en el gobierno. Nosotros, cuando Algramo la parte, ganó el concurso a nivel mundial de emprendimiento social, más del 67% de los fundadores de emprendimientos en Latinoamérica son menores de 35 años. Es decir, las generaciones venideras están tratando o intentando hacer las cosas distintas. Y bueno, vi igual el ejemplo de Enseña en Chile, en donde, por ejemplo, 198 profesionales trabajan hoy día y más de 8.600 han postulado en estos 7 años en el programa. O sea, de a poco nos estamos haciendo cargo, queremos hacerlo. Y esa es un poco la invitación final que tiene, o sea, que nosotros venimos a hacerlo a ustedes. Hagámonos cargo de los problemas, trabajemos por eso, hay herramientas, se puede hacer y principalmente busquen de las distintas escenarios, o sea, sector privado, público, ONG, política, emprendimiento, donde ustedes quieran, pero siempre mirando la sociedad, siempre mirando la realidad y no nos seguimos cerrados en un escritorio tomando decisiones sin saber lo que está pasando y cuáles son los problemas reales de la gente. Nosotros podemos solucionarlo, tenemos que hacerlo y nosotros estamos ganando ese conocimiento en la universidad y tenemos que ponerlo en práctica para la sociedad y para mejorar el país y el mundo. Así que eso, muchas gracias. Mi pregunta va referida a lo que comentó Dante en un comienzo. Se están tomando medidas reguladoras en empresas de modo que primero mejoren las malas prácticas y luego sean sustentables, bajen los índices de corrupción, etc. Yo quiero, bueno, eso dentro del aspecto empresas, lo que vendría siendo una especie de subsistema del macrosistema que vendría siendo el país. Creo que lo comentó al final de su exposición, pero tomando nota me perdí. ¿Cuáles serían los pasos o el punto de vista simplemente que ustedes tienen respecto a esta descoordinación que siento y creo que se está dando a nivel de mejorar estas malas prácticas, resolver un poco estos temas versus un escenario nacional donde siguen el tema de la salud, por ejemplo, el tema de la ISAPRE, el tema de la AFP, de la NFP, donde en realidad, si bien estamos haciéndonos cargo de estas medidas, por otro lado está el Estado e instituciones, no todas por sobre todo, como bien decía la profesora, no podemos generalizar, pero existen estas instituciones que siguen fomentando, estimulando y alimentando un modelo que hoy día es como incoherente con estas buenas prácticas, con esta colaboración, con esta ayuda, con esta empatía. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos estimular, favorecer, fortalecer esta suerte de responsabilidad social en un medio donde hay instituciones estancadas, no sé si estancadas, pero llamémoslo rígidas en cuanto a su postura? Eso, gracias. Yo quería hacer bueno, primero gracias por la charla, estuvo muy bien. Quería hacer una pregunta sobre todo a Dante, que parecía que tiene más conocimientos sobre el tema, es que hablamos de las normas y regularizaciones al comienzo, y después se habló que se había llegado a un compromiso de traspasar estos valores. Entonces,
ahí como que yo entré en contradicción porque estamos hablando por un lado de normas y después hablamos de que son valores. Entonces, está bien seguir ese camino que debería normar el comportamiento valórico, o lo que deberíamos perseguir es como una evangelización de estos valores para las organizaciones, porque como yo lo veo es que mientras normemos, probablemente lo que se hagan sean comisiones de éticas, en las empresas sean departamentos de desarrollo sostenible, o deberíamos hacer que todas las personas de una organización crean en estos valores. Esa es mi pregunta. Cómo la universidad actualmente no se ha mostrado proactiva, por así decirlo, a asimilar estos criterios que se presentaban, y la verdad que quería saber los verdaderos motivos, si que lo saben, o cuáles son los que creen ustedes piensan, para no adoptarlo, porque la verdad me llama mucha atención, pero que todos los que estamos acá presentes entendemos que es algo absolutamente positivo para toda la sociedad, y por eso no quisiera saber los verdaderos motivos que ustedes creen que tienen las instituciones para no adoptarlos. Sobre la primera reflexión, coherencia, incoherencia, algunos opinión al revés, otros a favor. A ver, yo diría que tenemos un país que tiene bastantes problemas, más de lo que pensábamos que teníamos. Yo era de los que creían que teníamos una institucionalidad más madura, y lo que tenemos una institucionalidad con bastantes pies de barro, y tenemos un comportamiento de nuestra élite económica, moral y política bastante cuestionable. O sea, nuestros líderes religiosos, empresariales y políticos, muchos, están aflorando cotidianamente escándalos y situaciones que obviamente son motivo de vergüenza y de repudio. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado tenemos una institucionalidad que no está colapsada. El sistema judicial está funcionando, los tribunales están actuando, los fiscales están actuando, y tenemos una reserva moral que es bastante importante, es que nuestra ciudadanía, nosotros los ciudadanos estamos indignados, pero no estamos indignados diciendo nada sirve y hay que acabar con todo, y refundar el país y terminar con todo lo que existe, sino que estamos haciendo un cierto acto de fe y de confianza en que tenemos una reserva moral por un lado y una reserva institucional que puede efectivamente responder a los problemas que tenemos en los canales institucionales. Es decir, no hay un llamado a una revolución que acabe con todo, digamos, y nada así. Yo diría que eso es algo que habla bien del país, porque si uno va a algunos países vecinos en el que los escándalos de corrupción no son por, digamos, 5 o 10 millones de dólares sumando todas las campañas electorales, sino que son 30 por candidato, digamos, de millones de dólares, no sé, son cifras exorbitantes. En Brasil están hablando de varios miles de millones de dólares solo en la empresa estatal Petrobras, digamos, y entonces están en otra escala, menos mal que para nosotros, lástima para ellos, que están en otra escala, y una escala que yo creo que tenemos capacidad de reserva en el país para poder mejorar. Ahora, eso no significa que todo el mundo camine en una dirección, obviamente hay gente que da el ancho y otra que no. Lo bueno es que tenemos un sistema democrático competitivo, y además se está reformando el sistema electoral que permite que haya más competencia, o va a permitir que haya más competencia, y personajes políticos como Boric o como Jackson, digamos, que tienen que compitar, que saquen del parlamento parlamentario de competencia que no tienen corrupto. Excelente. Ahora, eso depende también de que los ciudadanos votemos, porque si la mitad de los ciudadanos no vota, ese poder que uno tiene, aunque parezca chiquitito, sumado por millones de personas, es grande, es el que permite que haya gente que para algunos será más disruptivo, para otros serán los líderes del futuro, que permitan ir sacando y corriendo para el lado de la gente que puede ser más nefasta para la sociedad y ir poniendo a gente que sea más favorable para la sociedad. Yo soy optimista en el sentido de que me gusta que haya, que sea motivo de escándalo, que situaciones que en otros contextos podrían parecer parte de lo normal, nos molesta que sea parte de lo normal, ¿sí? Pero en eso también tiene que haber una cosa como dar el ejemplo. Y dar el ejemplo no es solo pedirse a los otros, sino que actuar lo mismo, ¿no? O sea, es
súper distinto predicar sobre lo que otros deberían hacer a hacer lo mismo y dar ejemplo. Y entonces es súper fácil, digamos, echarle la culpa al resto y uno no asumir sus propias responsabilidades, propias responsabilidades que pueden estar en lo cotidiano, ser un buen alumno, como lo conocí en una ocasión al gran dirigente político en ese momento, en el periodo del plebiscito del sí y el no. Conocí a Gabriel Valdés en su casa. Gabriel Valdés, presidente del Senado, es un líder político muy importante en nuestra historia del país. Y yo lo fui a ver pensando que el grupo de jóvenes, activistas, en el medio de la campaña contra la dictadura, en fin, íbamos a hablar de la contingencia. Y lo primero que me preguntó es cómo están tus notas. Y le dije, bueno, más o menos, estoy dedicado a la campaña, mal hecho, porque en el futuro necesitamos profesionales competentes. Una vez que recuperemos la democracia, el gobierno y el país depende de los profesionales que hagan bien su pega. Y si tú no te sacas buenas notas, ¿qué buen profesional vas a ser en el futuro? ¿Qué es lo que estás indicando? Que eres poco disciplinado, que no estás aprovechando tu oportunidad, que es un lujo, estás despilfarrando tu tiempo, y entonces, que ser un activista está bien, pero al mismo tiempo hacer bien la pega y la responsabilidad que a uno le compete. Y además, en esa época el sistema de becas y financiamiento era mínimo, por lo tanto, el fuerte era pagado por los papás, digamos. Era muchísimo peor que el día del financiamiento. Por lo tanto, la primera pregunta de un político toda la vida no tuvo nada que ver con política, dijo, ¿cómo están tus notas? ¿Sí? Y eso uno ha llevado a un comportamiento cotidiano, como está en coherencia. Yo le echo la culpa a los otros, pero ¿cuánto hago yo? Y en la medida que yo actúe en primera persona, eso me da autoridad moral para criticar. Si yo, por ejemplo, no voto en las elecciones a las que soy convocado, y digo, no, ese tipo no voto, luego, ¿qué autoridad critico a los electos? Si yo contribuí a que el que fue elegido fuera elegido como presidente, por ejemplo. A mí me molesta mucho el argumento de decir, no, yo no voto porque todo es lo mismo, todo es una basura, y digo, bueno, tú al no votar estás contribuyendo a profundizar en nuestros problemas, entonces no estás haciendo tu parte. Luego, ¿cuántos son candidatos? Un amigo mío me decía, nunca le pidas a nadie hacer un sacrificio que tú no estás dispuesto a hacer. Y entonces, si yo no estoy dispuesto a hacer una carrera de carácter político, en mi centro de alumnos, en la Federación de Estudiantes, o lo que sea, si yo no estoy dispuesto a dar un paso adelante en esos liderazgos, luego no me sorprenda que otros den el paso adelante, y si esos otros son corruptos, incompetentes, pues todo lo mismo. No lo dejo el paso adelante. Entonces, bueno, ahí eso diría que es mi respuesta, así como decir, de mi instinto, de mi naturaleza. Ahora, desde cosas prácticas, estamos impulsando fuertemente en todo el mundo y en Chile también la transparencia y la rendición de cuentas. Y lo que yo me dedico en las Naciones Unidas es a sacar declaraciones políticas a gobiernos, a grandes empresas, a gremios empresariales, compromisos por escrito, que los digan en público. Como los que mostré en la pantalla. Cuando un gremio empresarial global dice, yo me comprometo a esta cosa, inmediatamente voy de cuenta y digo, te aplaudo tu compromiso, pero desde el sistema de Naciones Unidas vamos a hacer seguimiento al compromiso. Porque el compromiso queda en las buenas intenciones, te lo concedo y te lo aplaudo. Luego las buenas intenciones tienen que llegar a la realidad práctica. Y la realidad práctica es donde se mide hasta donde de verdad estoy comprando mi palabra, estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. A ver, eso quiero ver. Desde los valores y las normas internacionales. Las normas internacionales de comportamiento son pisos mínimos. Son los pisos mínimos, que pueden tener un carácter voluntario, como normas ISO, por ejemplo, o pueden tener un carácter obligatorio como la ley. Y nada impide que un gobierno tenga algún marco regulatorio obligatorio, otro marco regulatorio más voluntario, normas voluntarias de comportamiento. Así funciona, digamos, la sociedad. Hay países que son más pro autorregulación, hay países que son más pro regulación. En Chile el péndulo estuvo muy volcado a la autorregulación, está claro que fallamos, y por lo tanto está el péndulo moviéndose hacia un mayor equilibrio, con mayor regulación. ¿Por qué? Porque muchos empresarios, muchos políticos, muchos líderes religiosos están mostrando que son infantiles en su comportamiento, es decir, no logran administrar su libertad y actúan de manera corrupta, de manera poco transparente, de manera inadecuada, y por lo tanto son infantes en su comportamiento y por lo tanto requieren un papá que los discipline. ¿Sí? Y entonces el peor negocio que hacen los empresarios al comportamiento poético es para ellos mismos, porque lo que están diciendo no logro funcionar en una economía de mercado. ¿Por qué? Porque no soy capaz, porque tengo un comportamiento infantil. Por lo tanto, necesito que alguien me ponga una ley, me regule y me amenace con meterme preso, que
levantando el dedo. ¿Por qué? Porque no soy maduro para administrar mi libertad. Eso es una consecuencia directa de la situación que estamos viviendo y obviamente nos estamos moviendo a mayores niveles de regulación. Bueno, así toca, así es la vida. Ahora, desde la transmisión de valores, uno no puede, digamos, transmitir, yo no creo, valores por ley. Uno no puede decir que por ley o por normas voluntarias, este es un piso, pero que los valores estén presentes y permeando esas tomas de decisión, por supuesto. Uno puede, pero la forma de predicar los valores es por el testimonio. O sea, yo no puedo pretender que alguien actúe de manera correcta si yo no lo hago también. ¿Sí? ¿Y de quién uno aprende los valores? Lo aprende de su casa, lo aprende de sus amigos, lo aprende de las personas que admira, lo aprende de sus colegas de trabajo, de las personas íntegras que le ha tocado conocer en su vida. De ahí uno aprende. ¿Sí? Y si uno está rodeado de mediocridad y de corrupción, ¿qué es lo que aprende? Mediocridad y corrupción. Si uno está rodeado de personas correctas, íntegras y que viven sus convicciones de manera visible, eso es lo que uno es un primer. De nuevo, tiene que ver con liderazgo, predicar con el ejemplo. O sea, la forma en que uno transmite valores en la sociedad es predicar con el ejemplo, dar testimonio. Bueno, porque somos cristianos, dar testimonio. Y entonces es lo mismo, ¿no? Antes de pedirle a los demás, actuar uno. Y terminó con la universidad, con el ministerio de la universidad. La universidad a nivel organizacional está comprometida con el desarrollo sostenible y el comportamiento responsable. Lo tiene declarado, tenemos una política, tenemos un reporte de sostenibilidad, tenemos transparencia, es decir, tenemos desde el nivel organizacional macro bastantes compromisos que nos distinguen de otras universidades positivamente. Cuando tenemos la brecha es a nivel de las unidades académicas, porque las unidades académicas en nuestra universidad son súper autónomas. Entonces, que el rector declare algo es una referencia, no puede obligar a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Por lo tanto, lo que importa es que los profesores de una determinada unidad académica, que si no quieren, no se hace, a menos que sea obviamente una cosa obligatoria y legal, pero un enfoque que tenga la universidad, por más que la rectoría, por más que la vicerrectora predique y diga que esto es lo que deberíamos hacer, si la unidad académica no quiere, no quiere. Y por lo tanto, ahí la presión tiene que venir desde ustedes mismos, porque ustedes mismos decirle, bueno, escuela de ingeniería industrial, escuela no sé qué onda, digamos, que la universidad tiene unas declaraciones interesantísimas, que están pasando cosas en el mundo y que nosotros no vemos en la campaña curricular. Y entonces eso es una pregunta que yo creo que es legítima hacer, pero eso no depende de la buena voluntad del rector del norte o de la alta dirección de la universidad. Nuestra voluntad consta que ha existido y por muchos años ha existido, pero nuestra horizontalidad totalmente extrema, donde el jefe más bien en algunas cosas, digamos, pero en la realidad cotidiana de la comunidad académica, la rectoría no tiene prácticamente ningún pito que tocar, puede recomendar, pero no puede obligar, depende de la comunidad académica. Si la comunidad no quiere, y si los propios estudiantes no presionan a sus profesores y a la directiva de la comunidad académica, tampoco. Entonces, y nos mantenemos en lo que hemos hecho siempre y lo que más o menos conocemos, que es el espacio común de repetir cada año más o menos lo mismo que el año anterior, con pequeños modificaciones, pero no con cambios radicales. Yo más bien les diría a ustedes, ¿por qué ustedes mismos no se han movido antes? Y por 15 años no se han movido antes. Porque lo que nosotros hemos venido haciendo no es de ayer, digamos, se lleva rato. ¿Por qué esta sala está repleta de estudiantes? ¿Por qué son tan poquitos? Bueno, es culpa compartida, digamos, somos todos parte de la misma comunidad universitaria. Entonces, tenemos responsabilidad compartida. Y no hemos sido capaces. Que eso sea fatal, no. Que eso sea, digamos, un antecedente nefasto, que no diga, no vamos a hacer nunca, no vamos a hacer, yo creo que no. Pero hasta ahora no lo hemos sido. Esa es la realidad más. Que hace Dante respecto a nuestra universidad y la pregunta que hacían de por qué en estos 15 años está todo entre comillas dado por la declaración de Europa. Bueno, yo solamente agregaría lo siguiente, de que en primer lugar es un desafío comunitario. No pueden hacerlo dos personas. Y cuando hablo de comunidad, hablo de la comunidad no académica, sino de la comunidad universitaria, donde estamos todos, profesores, estudiantes, funcionarios, etc. ¿Ya? Y me parece a mí que la cultura organizacional de esta universidad por lo menos, o de otras, y de Chile en general, cuesta mucho la sinergia, actuar sinérgicamente, porque se confunde el poder con el poder para servirme, con el poder a servir al otro. Y yo creo que justamente una autoridad tiene que servir al otro.
Tal como dice Dante, es un tema de testimonio, de coherencia en su actuación. Lo que digo, lo hago. Si la autoridad dice cuidado con las personas, tiene que ocuparse de cuidar a las personas, no solamente a quienes lo rodean, sino a todas las personas de la universidad. Hay distintas visiones porque venimos de distintos contextos. Tenemos lenguajes morales de acuerdo a nuestro contexto. ¿Ya? Tenemos, incluso cohabitan, creo yo, por lo menos en la experiencia que tengo, llevo 50 años viviendo en nuestra universidad, 50 años, cohabitan distintas visiones de universidad. Algunos dicen, por favor, la formación valórica en la familia. La universidad no tiene nada que hacer acá. Aquí hay una formación técnica. Y hoy día se está hablando de todo el tema de la competencia genérica. Los empresarios hablan de ello. Dicen que más que técnico, porque se pueden formar en la realidad, quieren niños emprendedores, transparentes, honrados, responsables, etc. Entonces, hay distintas visiones. Por lo tanto, hay distintas expectativas. Yo no tengo ninguna expectativa porque ya tuve mi desarrollo académico, pero no tengo expectativas de escribir en ISIC, no las tengo, no me interesa, porque no me voy a coludir con lo que está pasando con las ISIC, que son otros grupos de poder. Pero hay profesores legítimamente quieren, porque además hay que entender, si no tienen ISIC no nos jerarquizan, y si no nos jerarquizan, su vida académica tampoco queda nunca. Se dan cuenta que hay cosas, las publicaciones interesadas. Claro. Están en revistas académicas. Entonces, cuando publican esa revista, reciben la bonificación en casa, pero además tienen el potencial de ascender internamente. Pero si hacen otras cosas, no pasa nada, porque no reciben ni siquiera un aplauso. Entonces, ¿cuál es el incentivo para hacer otras cosas que no estén asociadas a los incentivos? Por otro lado, convivimos distintas generaciones y el país entero tiene un tema intergeneracional. ¿Ya? Hay distintas, por así decirlo, identidades y evidentemente que eso dificulta un desafío comunitario. Puede ser que esté la voluntad política de la autoridad en este momento, pero tal como dice Dan, deciden, donde ustedes tienen voz, pero a veces están ausentes, deciden el Consejo de Profesores y deciden los jerarquizados. O sea, los estudiantes, me acuerdo que en 2011 criticaban mucho que hay 1000 y tantos docentes de la universidad que no son ciudadanos, porque no pueden votar, en cambio 800 y tantos que son ciudadanos. Bueno, y lo mismo pasa si se extiende a la... ¿Te das cuenta? Entonces se extiende en el caso a usted. Entonces, por otro lado, fíjense bien, yo tengo, no sé, ustedes son, bueno, en 2001 yo creo que muchos de ustedes están nacidos ya, ¿o no? Sí. Pero yo me acuerdo que fui una rebelde de esta cultura esquizofrénica que yo creo que también pasa. Digo A, declaro A, pero hago B. Y aprendemos, tal como dice Dante, de los testimonios, porque los valores y las actitudes se aprenden de los testimonios. Es un aprendizaje vincular. ¿Ya? Y yo digo que de repente estamos esquizofrénicos porque hacemos como sí, pero no. Vamos a hacer como sí, pero ahí estamos. ¿Ya? Entonces son muchos los factores. Hay algunas organizaciones, incluso universidades, hay empresas y universidades que hoy día están definiendo un código ético. Pero pienso que no sé hasta qué punto pudiera tener sentido en la universidad, la verdad. Porque yo creo que esto no es por decreto. Las transformaciones no son por decreto, son por convicción. Y muchas veces las transformaciones no son de un día para otro. E incluso todo el tema, por ejemplo, de pasar del currículum por objetivo al currículum por competencia, eso produjo tremenda resistencia, porque produce inseguridades, no sé cómo hacer. Y por lo tanto, como no sé, me van a sacar. O van a cambiar el plan de estudio. Entonces, mi contenido, en lugar de pensar en los objetivos, mi contenido no va a estar presente. ¿Qué voy a hacer? Entonces, a veces son legítimos esos temores. ¿Te das cuenta? Entonces, no es fácil, es complejo. Lo que sí, yo creo, hay que mantenerse y persistir en el esfuerzo.
ganas cosas, entonces, pero si tú fueras un cargo que no ha hecho nada, tangible, muchas oportunidades de la empresa y le dice, oye, entonces, bueno, tienes que hacer eso. Y la empresa va a decir, uno da testimonio en su vida Bueno, por eso un poco nosotros decimos que algamos más que, o sea, legalmente somos una empresa, pero más que eso nosotros decimos que una causa, o sea, una causa de denuncia, una causa de... porque al final por otro la rola de la gente se puede comprar en cualquier parte, pero nosotros vendemos un sistema de venta. Eso es lo que a nosotros nos gusta, un sistema de venta justo, donde la gente no pague más, o sea, pague lo que realmente es un producto y además que salió el tiempo. Entonces, nosotros a partir de la acción estamos tratando de generar cambios y generar igual una crítica de decir, mira, sí se puede, o sea, porque siempre dicen, las cosas siempre las empresas como que no el margen y cómo vamos a invertir después y cómo va a crecer. Sí se puede, nosotros compartimos el margen de la mitad para el almacenero. Cuesta un poco más llegar a los puntos de medio, claro que cuesta, o sea, tampoco es más grave, pero sí a partir de trabajo y al final formar un ambiente colaborativo donde nosotros, ellos, el almacenero no es un cliente de nosotros, es un aliado, nosotros trabajamos con ellos y todas nuestras iniciativas de partida buscan eso, buscan potenciarlo porque para nosotros, aparte de ser un eje dentro del barrio donde la gente va a comprar del día a día, es un vecino más, entonces un vecino más que tampoco se está quedando sin pega por los supermercados, entonces nosotros estamos armando esta causa y buscamos armar, o sea, estamos buscando armar otras más, o sea, todo de seguro todas las problemáticas que encontremos que podamos crear una solución, de seguro lo vamos a hacer. Agradecemos a los expositores y a los asistentes y ahora daremos entrega de unos presentes a los expositores y damos por finalizada la charla de los ciudadanos. Muchas gracias.